muchas gracias al club por la invitación. La invitación en realidad se le hizo a Ventus, así que también tengo que agradecer a los compañeros del directorio de Ventus que pidieron que diera esta charla. Espero no defraudarlo porque veo que hay mucha expectativa sobre este tema. Hola, hola. Bien. Espero no defraudarlos en la charla porque creo que hay mucha expectativa. Bueno, de hidrógeno en Uruguay, y yo les pedí para cambiar un poquito, para poner primero a ver el porqué del hidrógeno verde, por qué estamos hablando de que hay que hacer hidrógeno verde, y qué perspectivas tiene Uruguay dentro de ese tema del hidrógeno verde. Entonces, esto es un tema energético y para ver esto me gustaría hacer una pequeña historia rápida de cómo fueron los mercados energéticos. Lo que hoy llamamos energía renovable no convencional existía hace cientos de años. O sea, los molinos, tanto molinos de viento como molinos de agua, existieron y toman su nombre del hecho de moler granos. Está bien. Parece que no se corta, ¿no? Capaz que mejor paso acá entonces. Hola. Bien. ¿Cuál era el problema de esa energía que hoy llamamos energía renovable no convencional? Era que básicamente venía del viento o del agua corriente y el problema era que no era gestionable. Había que aprovecharla en el momento que existiera el recurso. Que hubiera sol, si se iba a usar el sol para secar, o que hubiera viento, si se iba a usar el viento para la molienda o para cualquier otro tipo de trabajo. Bueno, cuando hablamos de energía sabemos que la energía es la capacidad de hacer un trabajo. ¿Y qué fue la revolución industrial? Muchas veces se dice la revolución industrial empezó cuando se inventó la máquina de vapor. Me parece que es cierto eso, pero está más ligado al hecho que se descubrió el poder calorífico de los combustibles fósiles, del carbón sobre todo. Eso provocó la revolución industrial. ¿Por qué? Porque el carbón tenía la propiedad de tener energía almacenada, que se podía trasladar, llevar a donde uno quisiera, usarla cuando quisiera, o sea, le daba gestionabilidad. Esto con la máquina de vapor, uno podía hacer la energía, usar la energía cuando la precisara. Y ese es el verdadero despegue de la revolución industrial. Ahí apareció un primer mercado, que era el mercado de los combustibles fósiles, el mercado del carbón. Y bueno, como decía, la ventaja del carbón era la facilidad que permitía almacenar la energía. Poco tiempo después apareció el descubrimiento del petróleo y los combustibles fósiles se convirtieron entonces en algo que se usaba en forma muy común. Esto que estaba poniendo de esa breve historia de los mercados energéticos era para contarles que la revolución industrial y el mundo que conocemos hoy se debió al desarrollo de los combustibles fósiles. En el siglo XIX, a fines del siglo XIX, se empezaron a dominar los fenómenos eléctricos, aparecieron los primeros sistemas eléctricos. Entonces lo importante ahora es que la transformación de la energía química de los fósiles se podía producir energía mecánica en el lugar mejor para producirlo y luego en el lugar que fuera más adecuado y luego mediante transmisión se la llevaba al lugar donde se la utilizaba. Entonces el trabajo final era lo más efectivo y eso fue lo que hizo el gran desarrollo. Acá me gusta resaltar una característica fundamental del sistema eléctrico, que es lo que maneja todo lo que tenemos ahora, es que en todo instante la energía que se genera, que se entrega al sistema, es igual a la energía que se consume. Entonces, hay necesidad, el sistema eléctrico tiene que tener un gestor, que se conoce como el despacho de carga, que es como el director de orquesta que va evaluando cuáles son las máquinas que tienen que entrar a generar y cuáles son las máquinas, de acuerdo a la demanda prevista. Ahora,
si esto no existiera, había que tener algún tipo de almacenamiento. Y de vuelta, el mejor almacenamiento que existe son los patios de combustible, los patios de carbón, los tanques de combustible, de tal forma que uno va sacando la energía de ahí en el momento que la precisa. Y eso es el desarrollo de los sistemas eléctricos que se ven hoy en día, ¿no? Hoy se puede decir que el sistema eléctrico es la máquina más compleja realizada por el hombre y que tiene el sistema de funcionamiento más complicado. Y los mercados eléctricos se transformaron en algo imprescindible para el desarrollo humano que conocemos hoy. Y las energías renovables no gestionables, no convencionales, que son la eólica, la solar, incluso la biomasa, hay que tener en cuenta que no son gestionables. Y entonces, a principios del siglo pasado, fueron desapareciendo los sistemas eléctricos, ¿no? Al principio había mucha generación hidroeléctrica, era un porcentaje muy grande, pero de a poco fue desapareciendo. ¿Por qué? Por la necesidad de gestionar esa energía que se iba consumiendo. La única que se puede decir que de las antiguas que se mantuvo es la hidroeléctrica con embalse, porque la hidroeléctrica con embalse también permite gestionar esa energía. Ahora, aquellos países que no tenían los combustibles fósiles estuvieron buscando alternativas, ¿no? Por ejemplo, si uno va a Francia, a España, a Suiza, en Europa, incluso en Estados Unidos, va a ver que hay un gran desarrollo hidroeléctrico. Esos países hicieron un gran desarrollo hidroeléctrico durante el siglo pasado. Dinamarca, un país que no tenía centrales hidroeléctricas, intentó continuar con la eólica. Por eso hoy la generación eólica se dice que nació en Dinamarca. Y acá es interesante ver que allá por el año 1900, Jean Lecour, que era un científico danés, hizo el desarrollo de lo que hoy son molinos modernos, desarrollo aerodinámico, pero él buscaba cómo almacenar la energía y para eso utilizaba la electricidad que producían las turbinas eólicas para producir electrólisis, para producir hidrógeno mediante electrólisis y obtener así hidrógeno. Y con eso él usaba ese hidrógeno como para alimentar la iluminación, las lámparas de gas de iluminación. O sea, se puede decir que era el primer desarrollo de hidrógeno verde comercial, lo hizo Dinamarca ya por principios del siglo pasado. Bueno, en los años 70 del siglo pasado empezaron a aparecer los problemas geopolíticos causados por el hecho de que los combustibles fósiles más fáciles de obtener estaban ubicados en pocos sitios del mundo. Y eso se volvió políticamente estratégico. Si recordamos la guerra del 73 y del 79 en Oriente Medio, causó una primera crisis del petróleo. Y ahí empezaron a renacer las energías renovables no convencionales. Tanto Europa como Estados Unidos empezaron a hacer nuevo desarrollo de energía eólica y también de energía solar. Y en ese momento también estaba la carrera espacial, y la carrera espacial precisaba el desarrollo de energía obtenida en el espacio, surgieron los primeros paneles solares y también surgió el hidrógeno como forma de llevar la energía al espacio, ¿no? Entonces ahí empezaron a allanarse, a haber descubrimientos científicos que empezaron a allanar esto y que podía ser una alternativa para el petróleo, para los combustibles fósiles. Y esa inclusión de la primera generación eólica y solar en la matriz es lo que se llama primera transición energética y que en Uruguay se dio en los primeros años de este siglo, ¿no? Después del 2005-2006. O sea, es la introducción de energía renovable no convencional, no gestionable en los sistemas eléctricos. Yo recuerdo que en aquella época, cuando yo estaba en facultad, parecía que se le había puesto fecha al fin del petróleo. No sé si ustedes lo tienen presente, pero decía que el petróleo era algo que era finito y que se iba a terminar. Entonces había que buscar alternativas.
Sin embargo, en vez de eso, ¿qué ocurrió? Mejoraron las tecnologías de extracción del petróleo, cada vez pozos más profundos. Apareció el fracking, que es la forma de obtener petróleo o gas natural de elementos de quistos bituminosos, y eso multiplicó por cientos de veces las reservas de gas natural y de petróleo. De hecho, Argentina hace 20 años decía que tenía reserva de gas natural para 20 años, hoy se calcula que tiene para más de 500 años a través de Vaca Muerta. O sea que el tema de la terminación del petróleo desapareció. Lo mismo que el tema de los precios. En los años 70 se hablaba que el petróleo iba a estar a $100 de aquella época muy pronto. Sin embargo, hoy está por debajo de los $100 y a dólares de hoy. Entonces, el agotamiento de las reservas ya no se avisora y las fuentes fósiles están cada vez más distribuidas. Entonces, aquellos problemas geopolíticos están desapareciendo. Más allá de lo que estamos viviendo estos días con el estrecho de Hormuz, pero no es un problema solamente el 20% del petróleo o de los fósiles pasa por ahí y no afecta nada más que a China, o sea, el resto del mundo está inmune a esos problemas. O sea que aquello de que el petróleo se terminaba ya no existe. Pero en los años 90 apareció otro problema, que es tomar conciencia del problema ambiental. Este uso masivo de los combustibles fósiles puede traer una consecuencia de aumento de anhídrido carbónico en la atmósfera y como tal un aumento de la temperatura global. Y se entendió, estamos hablando de los años 90, o sea que prácticamente ayer, se comprendió que esa revolución industrial que empezó 200 años antes estaba cambiando la proporción de anhídrido carbónico en la atmósfera y que eso estaba cambiando las condiciones. Vamos a repasar un poquito lo que es el efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero que hablamos nosotros se puede simplificar así. La atmósfera, tal como la conocemos, es transparente a la energía que viene del Sol. Entonces esa energía llega a la Tierra en forma de luz solar y en la Tierra se transforma en calor. Esa energía que absorbe la Tierra se transforma en calor. Ese calor entonces hace que la temperatura de la Tierra aumente y la Tierra empieza a emitir rayos infrarrojos. Resulta que la atmósfera no es totalmente transparente a los rayos infrarrojos, sino que es opaca. Entonces es como que hubiera una frazada. Entonces esa composición de la atmósfera hace que los gases de efecto invernadero que están dentro de la atmósfera impidan la salida del calor. Entonces, como cualquier cuerpo que recibe energía tiene que buscar un punto de equilibrio con su temperatura, el punto de equilibrio está a una temperatura más alta. O sea, tiene que emitir igual que lo que recibe y para eso se tiene que calentar. Bien, ¿qué es lo que pasa con esto? A ver, el efecto invernadero no es un efecto malo, ¿no? Si no existiera el efecto invernadero, las noches serían absolutamente frías y los mediodías serían absolutamente cálidos, como ocurre en aquellos lugares donde hay pocas nubes, como son los desiertos. Entonces, es algo natural, simplemente que lo que estamos cambiando es la composición de los gases que producen ese efecto invernadero. Bueno, el uso de los combustibles fósiles, quemar combustibles fósiles, convierte que cambie la composición de anhídrido carbónico en la atmósfera. A principios de la revolución industrial, o sea, allá por 1800, la cantidad de anhídrido carbónico en la atmósfera era de 280 partes por millón. O sea, es un valor muy pequeño. Sin embargo, es un efecto invernadero, un gas que está ahí, que está provocando que que los rayos infrarrojos no salgan hacia afuera y provoca que la temperatura aumente. En el año 2015, o sea, hace 10 años atrás, 11 años, habíamos llegado a 400 partes por millón. El año pasado, 420. O sea, estamos aumentando 2 o 3 partes por millón por año. Y eso es lo que se traduce en aumento de la temperatura del planeta.
Esto es a pesar de que se aumenta el anhídrido carbónico y algunos decían, bueno, los océanos van a aumentar las algas, se va a producir mayor cantidad de vegetación, entonces va a bajar, pero evidentemente el equilibrio está más arriba. Entonces, lo que está ocurriendo es que el uso de los combustibles fósiles está aumentando la temperatura de equilibrio del planeta. Ahora, ¿cuánto tiene que ver los combustibles fósiles en la matriz energética que usa nuestra civilización? Estos son datos del año pasado, ¿no? Acá dice, no sé si se ve bien, de lejos evidentemente no, pero el 29,3% de la energía que se utiliza en el mundo proviene del petróleo, el 26,5% del carbón, del gas natural el 21,4%, o sea que el uso de combustibles fósiles es el 80% de la energía que se consume en el mundo. El resto es energía nuclear, solo 4,9%, que no produce gases de efecto invernadero, entonces sería limpia a los efectos del cambio climático. Y las energías renovables, el 15,2%. Pero las energías renovables, 15,2% es la hidráulica 2,5%, la eólica 1,9%, la fotovoltaica 0,9%, la energía solar 4,9% y los residuos o la leña el 10,7%. O sea que si el problema es el uso de combustibles fósiles, el problema es difícil de resolver porque hay que sacar el 80% de esa energía. Ahora, esta es la energía primaria. Después hay otra energía secundaria, por ejemplo, los sistemas eléctricos. Los sistemas eléctricos tienen más o menos, son responsables dicen del 50% de las emisiones de CO2. Y eso es debido a que los sistemas eléctricos se basan en que su 60% de producción son combustibles fósiles. El 60% de la energía eléctrica que se consume en el mundo proviene de combustibles fósiles. No es el caso de Uruguay, que tenemos una matriz renovable, pero es un sistema muy chico. Pero el mundo en general, el mundo en promedio es así. Y las energías renovables, el 30,3%, y la energía nuclear, el 9,1%. Es el doble de lo que mencionaba hoy como primario, porque claro, el sistema eléctrico es la mitad de esto. Y el sistema eléctrico, al ser la mitad, es responsable de la mitad de los gases de efecto invernadero. Entonces, lo primero que se le ocurrió al mundo atacar es atacar los sistemas eléctricos. ¿Qué hay que hacer para emitir menos CO2? Bueno, la eficiencia energética es, sin lugar a duda, un aliado. O sea, hacer lo mismo con menos. Sin embargo, cada vez somos más ávidos de energía. Aparecen ahora la minería, de criptomonedas, la inteligencia artificial, cada vez se requiere más energía. Entonces, este es un problema serio a resolver. Y si miramos de vuelta atrás la anterior, ahí está, que mostraba acá el crecimiento, vemos que la eólica y la solar son las fuentes de energía renovables que no emiten CO2, que son las que tienen mayor crecimiento porque son las que tienen mayor potencial. Para que tengan una idea, la mitad de la generación de energía eléctrica en Uruguay proviene de la fuente eólica y la fuente eólica está distribuida en el país ocupando 45.000 hectáreas con una tecnología de hace 15 años atrás. Hoy seguramente podría ser molinos un poco más grandes y estarían ocupando, no sé, 30.000 hectáreas. Que se dan cuenta que en un país de 18 millones de hectáreas es una cantidad muy, muy pequeña. O sea, hay un gran potencial de la energía eólica y lo mismo de la energía solar y sería la solución para resolver estos problemas. Bueno, cuando quemamos un combustible fósil, ¿cuánto CO2 producimos? Bueno, depende del combustible, pero si usamos carbón, por cada megavatio hora que es el producto eléctrico que sacamos, se obtiene casi una tonelada, 0,94 toneladas de anhídrido carbónico. Para el fuel oil o el gasoil, 0,74. Para el gas natural, que tiene menos carbón, 0,42. O sea que, aún que usemos el gas natural, que se dice como algo limpio, las emisiones están bajando a la mitad, pero no están desapareciendo. Cuando quemamos madera,
también es muy parecido al carbón, del orden de 0,9 toneladas por megavatio hora. Pero, ¿qué ocurre con la madera? La madera se dice que es neutra en las emisiones de CO2, porque la madera se produce a través el árbol crece o la planta crece a través de la fotosíntesis, tomando CO2 del aire. La energía del sol la utiliza el árbol, la planta, para extraer carbón del aire, o sea, va limpiando el carbón del aire. Y entonces, si quemamos esa madera que plantamos ayer, es neutro. La cantidad de CO2 en la atmósfera no está cambiando. Por eso es que se utiliza, se pone a la categoría de la leña como neutra. Esto lo quiero resaltar. Este problema de las emisiones de CO2 se descubrió, capaz que los científicos lo sabían de antes, pero a nivel mundial se detectó recién hace menos de 40 años. Acá Walter Dura, que es compañero, y Carlos Palma, compañero de facultad, se acordarán que Omar Braga nos decía que una combustión limpia, ¿cómo era? Era cuando el único residuo que salía era aire caliente y anhídrido carbónico. O sea, había una combustión completa y lo único que salía era aire caliente y anhídrido carbónico. Los contaminantes eran las cenizas, el CO2, que era carbón no quemado, pero el anhídrido carbónico era una cosa buena, no molestaba, no pasaba nada. Sin embargo, ahí empezamos a encontrar que sí, el anhídrido carbónico estaba cambiando la composición de la atmósfera. Cuando yo digo que esto tuvo orígenes políticos, en realidad es porque en Inglaterra, de los años 80, había un grave problema sindical con las centrales de carbón y Margaret Thatcher reunió a los científicos para decir, a ver, busquen algo que diga que usar carbón es malo. Y apareció esto, que se conocía de algunos años antes, pero se puso arriba de la mesa. Entonces yo creo que el tema del cambio climático nació ahí, en 1990 o un poco después de eso. Hoy hay concordancia a nivel científico de que esto es inevitable, hay que cambiar, no se puede seguir quemando combustibles fósiles porque está aumentando la cantidad de anhídrido carbónico en la atmósfera. Ahora, ¿esto es raro? No. El planeta pasó millones de años filtrando la atmósfera a través de los árboles que iban tomando anhídrido carbónico de la atmósfera, lo iban llevando, los árboles se morían, se iban enterrando, al enterrarse se iban mezclando con agua, iban aumentando la presión, la temperatura, se iban formando los hidrocarburos. O sea, el petróleo o el carbón es energía solar de ayer, de hace varios millones de años, que está guardada bajo la Tierra. Carbón que se sacó de la atmósfera, que limpió la atmósfera, llegó a la temperatura que tenemos hoy, que es donde se desarrolló la raza humana, y nosotros en menos de 200 años lo estamos sacando de abajo de la Tierra y lo estamos devolviendo a la atmósfera. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Esto no es un problema de abandonar los combustibles fósiles por un problema económico, porque es caro, sino porque es un problema de ética. La civilización no va a poder seguir subsistiendo por muchos años más si esto no lo cambiamos. Yo digo, cuando usamos un combustible fósil, estamos usando la energía solar del pasado. Bueno, 50% de las emisiones de CO2 son del sistema eléctrico, entonces el sistema eléctrico fue lo primero que tratamos de cambiar. Empezamos a meter la eólica y la solar en los sistemas eléctricos, pero no son gestionables. Como no son gestionables, resulta que precisamos, no se puede poner más del 50% de energía renovable en un sistema eléctrico, entonces precisamos almacenamiento. ¿Por qué Uruguay hoy sí tiene una matriz eléctrica totalmente limpia, que no utiliza casi combustibles fósiles, la parte eléctrica? Bueno, porque tiene el almacenamiento de las centrales hidroeléctricas. Los embalses de centrales hidroeléctricas, Bonete, Baigorria, Palmar, Salto Grande, cuando están llenos de agua, tienen aproximadamente una energía equivalente a 45 60 días de demanda. Era como si se corta todo, tenemos casi 2 meses donde se puede, si deja de llover,
teníamos 2 meses donde se podría seguir utilizando. Y cuando metemos el viento y el sol en los sistemas eléctricos, están guardando el agua. Entonces hacen que los embalses duren mucho más tiempo. O sea, para poner más energía renovable en el sistema se precisa almacenamiento. Uruguay lo pudo hacer porque ya tenía el almacenamiento de las centrales hidroeléctricas. Entonces, no hay ninguna duda que hay que recurrir al almacenamiento. ¿Cuál es el almacenamiento que usan los sistemas eléctricos hasta ahora? Los combustibles fósiles, ¿no? Los patios de carbón, los tanques de combustible. Pero si uno analiza a nivel mundial y quiere saber cuánto almacenamiento se precisa, bueno, ustedes saben que Uruguay tiene el sol, obviamente que está de día, pero además en verano hay mucho más horas de sol que en invierno, y el viento sopla más de noche que de día, y hay más viento en invierno. Entonces uno podría decir, bueno, ahí hay un equilibrio, hay una complementariedad entre el sol y el agua. Bueno, pero si uno hace las simulaciones, Uruguay precisa aproximadamente 45 a 60 días de almacenamiento para poder equilibrar la eólica y la solar, que es justo lo que ocurría con las centrales hidroeléctricas. Pero en el resto del mundo no es así. Entonces se precisa otro almacenamiento. Y si uno mira las características de almacenamiento, a ver, no se nota mucho, pero acá uno pone horas en escala logarítmica, ¿no? 0 horas, 1 hora, esto sería un día, 10 días, y acá pone los tipos de la cantidad de energía. Va a ver que el primer almacenamiento que ocurre es el volante de inercia, que es aquellos volantes que están girando y mantienen la energía guardada en forma de energía cinética. Luego las baterías estacionarias que pueden durar hasta un día, las baterías de litio. Luego las baterías, el aire comprimido guardado. Luego las centrales de bombeo. Y luego aparece el hidrógeno y después el gas natural sintético. Esos son los únicos tipos de almacenamiento que pueden durar varias semanas. A través de hidrógeno, o sea, producir hidrógeno y guardarlo, o derivados de hidrógeno que pueden durar mucho más tiempo. Entonces, la necesidad de almacenamiento estacional lleva a utilizar derivados del hidrógeno o el hidrógeno mismo, hidrocarburos sintéticos, que ahora después vemos lo que es, o el amoníaco, que no aumenten la proporción del carbón en la atmósfera. De vuelta, lo que repito hoy, no es un problema económico, sino un problema de sostenibilidad. Estos nuevos combustibles que suplanten a los fósiles tienen que tener las mismas características de los fósiles en cuanto a versatilidad, pero no deben tomar carbón de abajo de la tierra. En todo caso, que tomen carbón del aire. Y de vuelta, no esperemos que compitan económicamente con los fósiles. Se tienen que aproximar a los fósiles, pero nunca van a poder competir con los fósiles porque los fósiles seguramente es lo más barato que hay. O sea, es un problema de sostenibilidad, un problema de ética, no es un problema de ética con las generaciones futuras, no de economía. Entonces, lo que llaman ahora la segunda transición energética es dejar de utilizar poco a poco los combustibles fósiles en toda la matriz energética. Entonces, lo que hay que hacer es combustibles artificiales fabricados, parecidos al petróleo, que tengan las mismas características, pero que no cambien la proporción de CO2 en el ambiente. Entonces, el hidrógeno y los combustibles obtenidos cuando se combina el hidrógeno con carbón, que se obtiene de la atmósfera y no de abajo de la tierra, o con el nitrógeno en el aire, puede ser la solución a este problema de control de emisiones. Y ahí es que aparece el hidrógeno. El hidrógeno, el primer elemento de la tabla periódica, es el elemento químico más ligero que existe. El átomo está formado por un solo protón y la forma estable que se ve es la molécula biatómica, que es el H2, por eso se llama H2. Se encuentra en estado gaseoso, es insípido, incoloro, inoloro, y es el combustible por excelencia cuando se lo combina con oxígeno. En la Tierra es muy abundante, pero nunca está libre. No es un combustible que se pueda sacar de la Tierra como sacamos el petróleo, sino que hay que fabricarlo, hay que
en forma natural desaparece porque es muy volátil. Esta tabla, para comparar, el hidrógeno, cuando uno agarra un hidrocarburo, o el petróleo, o gasolina, o gasoil, vamos a ver que tenemos siempre una cantidad de kilocalorías que es más o menos 10.000 kilocalorías por kilogramo. El gasoil tiene eso, el petróleo también. La nafta, si lo medimos en kilogramos, también tiene 10.000 kilocalorías. El hidrógeno tiene 3 veces más, 28.600. Desde el punto de vista energético, es mucho mejor. Cuando uno agarra un litro de gasolina o de gasoil, yo diría que el poder calorífico lo pone el hidrógeno. Y lo que hace el carbón es poner el envase o la concentración. Porque si el hidrógeno lo mezclamos con el carbón, si tenemos un átomo de carbón y 4 átomos de hidrógeno, ya tenemos el metano, que es el gas natural. Si le ponemos 2 carbones, tenemos el etano, después el butano. Ya con 4 empieza a ser tan denso que se transforma en líquido. Si le ponemos mucho más, se empieza a transformar en alquitrán. O sea que el carbono es el que le da la consistencia al hidrógeno porque los enlaces son mucho más cortos. Si lo dejamos solo al hidrógeno, se expande mucho y queda muy liviano. El carbón mineral, miren, tiene 7.200 kilocalorías por kilogramo. El amoníaco, que es la mezcla de hidrógeno con nitrógeno, que el nitrógeno se puede sacar del aire y es neutro, tiene 5.300. El amoníaco es, digamos, en estado normal a presión atmosférica es gaseoso, pero a 13 bar, que es la presión de una garrafa supergas, ya es líquido. El metanol es líquido, tiene 4.600, es un alcohol que se forma con carbón y con hidrógeno. Entonces, estos son los combustibles que podríamos ir sustituyendo a la gasolina. Si el carbono que utilizan lo obtenemos del aire. Si uno lo mira en forma de densidad volumétrica, vemos que el hidrógeno a presión atmosférica prácticamente no tiene nada de energía, ¿no? 2,5 kilocalorías por litro. A 200 bar, que son las garrafas de hidrógeno que se venden comercialmente, que lleva el líquido, que lleva, bueno, las empresas de gas, tiene 436 kilocalorías. A 350 bar o 700 bar, que es lo que se utiliza para el transporte, estamos en el orden de 1.100. Estamos siempre muy por debajo en volumen de lo que es la gasolina. Incluso el licuado, que es lo que llevan las naves espaciales, que llevan hidrógeno licuado, a 2.000 kilocalorías por litro. Y para licuarlo tiene que estar a menos 255 grados bajo cero, o tenerlo en un termo y dejar escapar una pequeña cantidad de evaporación para mantenerse frío, lo que hace que el almacenamiento dura pocos días porque se va evaporando. Ahora, ya el amoníaco ya empieza a tener, se parece bastante más, 3.500 kilocalorías, y el metanol 3.800. Y la otra ventaja del metanol es que el metanol se puede pasar por una distillería o por una refinería y convertirlo en gasolina o en nafta, que es lo que quiere hacer GIF. GIF en Uruguay quiere hacer primero metanol, primero hidrógeno, después mezclarlo con el carbón que sale de la madera que se quema o de la planta de Alur, producir metanol y después destilarlo y producir gasolinas. De hecho, la planta de GIF, su diseño original, más o menos es para producir la tercera parte de la gasolina que se consume en Uruguay. Eso es la otra empresa que hay que está trabajando en esto es Enertrac, que también quiere hacer metanol, pero para venderlo directamente a licitaciones que se están haciendo en Alemania, que se llama el H2AP, que es compra de metanol verde por licitaciones, y está intentando hacer eso. Acá es interesante para ver también, si uno lo compara con una batería que se utiliza en los autos eléctricos,
si lo miramos en densidad por kilogramo, una batería almacena entre 60 y 160 kilocalorías por kilogramo. O sea, las baterías de autos eléctricos son muy pesadas. Y por litro entre 150 o 450 kilocalorías. O sea, contra la gasolina es muy difícil competir en cuestiones de densidad volumétrica o densidad de peso. O densidad de peso. El hidrógeno se puede usar en un motor térmico convencional, no hay ningún problema, hay que adaptar el sistema del motor para que el hidrógeno es un gas tan pequeño que se mete entre las partículas del metal, se filtra y lo puede fracturar, pero con algún tratamiento del metal se puede resolver. Como no tiene carbón, la combustión que produce es agua, y si es un motor, pues un poco de NOx, pero con un catalizador como utilizan los autos actuales se puede utilizar. El rendimiento anda entre el 30 y 40% como tienen los motores térmicos convencionales. También se puede usar en una pila de combustible o celda de combustible, que es lo que usan las naves espaciales que llevan hidrógeno líquido, oxígeno líquido y la mezclan para producir electricidad con un rendimiento del orden del 60%, calor, que es el otro 40%, y como residuo tiene agua potable, que es la que utilizan los astronautas cuando hacen sus vuelos. ¿Qué es una pila? Es un dispositivo electroquímico que transforma en forma directa la energía química del hidrógeno y del oxígeno en energía eléctrica. En lugar de oxígeno se puede meter directamente aire, porque después lo que queda sobrante es el nitrógeno del aire. También puede funcionar con petróleo, pero ahí va a emitir anhídrido carbónico. El rendimiento es del orden del 60%, pero si también usamos el calor que despide, podemos llegar al 90%. ¿Cómo se obtiene el hidrógeno? Bueno, a través de la reducción del gas natural. El gas natural es metano, CH4, se le quita el carbón mediante la reducción con oxígeno, pero como subproducto tiene CO2, o sea que usar hidrógeno que se obtiene del gas natural, que es lo que se utiliza hoy, no resuelve los problemas de gases de efecto invernadero. Eso es lo que llaman hidrógeno gris. O sea, el color que se le puso para decir que no es bueno para el ambiente. Algunos, ese carbón que le sacan, lo hacen mediante pirólisis y lo transforman en carbón sólido y lo entierran bajo tierra. Entonces dice, bueno, ese carbón que tiene es capturado, entonces no tiene problemas si le llama hidrógeno azul. Y después la otra forma de producirlo es a través del agua mediante la electrólisis. Y si la electricidad que se utiliza para esa electrólisis no tiene emisiones de CO2, o sea que viene de eólica, de solar o de hidráulica o de biomasa, se le llama hidrógeno verde, que es el hidrógeno limpio con el medio ambiente. Un electrolizador es el sistema inverso de la pila de combustible, ¿no? En tercero del liceo lo veíamos en las clases de química, se ponía una batería con corriente continua, dos electrodos, tubo de ensayo, agua con un poco de soda para que circulara la corriente, y se empezaban a burbujear los electrodos y separábamos el oxígeno del hidrógeno, y bueno, era una cosa muy simple que la conocemos todos. Hoy hay dos tipos de electrolizadores, los más comunes son los PEN, que vienen de membrana de intercambio protónico, y los alcalinos. Y la gran ventaja que tienen los PEN es que se pueden trabajar con potencia variable, entonces son muy buenos para conectarlos a un molino o a un panel solar, para que entonces con la variación de potencia va produciendo más o menos hidrógeno, y eso es muy bueno para las energías renovables. En cambio, los alcalinos precisan una producción estable, tienen que estar conectados a la red.
Si es el caso de Uruguay, que la red es limpia porque casi no hay combustibles fósiles, está bien. Pero en el mundo eso no ocurre, ¿no? Entonces, los alcalinos no son buenos para el hidrógeno verde. Se pueden usar, pero no es lo mejor. Simplemente para tener una idea, como el rendimiento es del orden del 60%, al igual que la pila de combustible, si consumimos 1 megavatio hora eléctrico, la producción de hidrógeno será de 18 kilogramos. 1 megavatio son 86.000 kilocalorías. 1 kilogramo de hidrógeno tiene 28.662 kilocalorías y 1 megavatio hora eléctrico puede producir 18 kilogramos. Entonces, acá estamos en un sistema integrado, ¿no? Un sistema energético donde no está ya casi separada el sistema eléctrico del sistema de combustibles líquidos, sino que es un sistema donde la eólica y la fotovoltaica se conectarían a una red eléctrica limpia. Con esta red se puede producir hidrógeno verde, que se va a integrar a una red de gasoductos y también se utiliza para producir combustibles sintéticos. Y se puede guardar en tanques y a su vez se puede alimentar generadores gestionables, máquinas térmicas, máquinas de vapor, que funcionan con ese hidrógeno y que van a estabilizar la red. Entonces, un sistema integrado sería eso, que sería algo así como poner molinos y paneles solares, producción de hidrógeno en electrolizadores y después utilizar ese hidrógeno para producir metanol o para producir en la refinería combustibles o llevarlo a la industria como energía térmica o para producir electricidad que vuelve a alimentar acá para que este sistema esté estable. Eso sería el futuro de un sistema energético limpio que utilice energía solar, eólica como fuente primaria y producir hidrógeno y almacenamiento mediante el hidrógeno o sus derivados. Bueno, se electrifica la matriz eléctrica y después está el tema de la discusión de los automóviles. ¿Qué se prefiere, un automóvil eléctrico o un automóvil de hidrógeno? ¿O un camión eléctrico o un camión de hidrógeno? Y bueno, si el sistema es como el uruguayo, que es muy limpio, evidentemente el rendimiento, pasar de la red eléctrica a la potencia de la rueda, es del orden del 80%. En cambio, si de la red eléctrica pasamos al hidrógeno, ahí tenemos un 60% y después otro 60%, el rendimiento general será del orden de la mitad. O sea que en un sistema limpio es mejor tener un sistema eléctrico y no un sistema de hidrógeno. Pero la realidad es que, por esto de que hablamos de que se precisaba almacenamiento, tiene que estar el hidrógeno atrás de todo. Atrás del sistema eléctrico tiene que estar el hidrógeno. Entonces, pasar del sistema de hidrógeno al eléctrico y después al auto de combustible, o pasar al auto eléctrico, o pasar del hidrógeno directamente al auto de hidrógeno, tienen rendimientos comparables. Esa es la cuestión. A nivel mundial es igual. El expresidente ANCAP decía, China usa autos eléctricos, pero los usa a carbón. Y tiene razón, porque el 60% de la energía eléctrica de China era a base de carbón. Entonces, no es que el auto eléctrico y el auto de hidrógeno o el camión eléctrico de hidrógeno sean enemigos, sino que son cosas absolutamente complementarias. ¿Tiene sentido usar el hidrógeno para el transporte? Porque muchos dicen que no tiene sentido. Bueno, el gerente general de Daimler dice, bueno, es una cuestión de matemática. Agarrar un camión eléctrico y hacerlo funcionar es relativamente sencillo porque precisa una pequeña infraestructura. Dice, pero si quiero poner 1000 camiones, la infraestructura eléctrica que tengo que armar es muy cara y para 15.000 camiones es imposible. Con el hidrógeno es al revés. Hacer un camión solo para funcionar con hidrógeno precisa un mecanismo muy complejo, pero si empiezo a hacerlo cada vez mayor, empieza a tener sentido. Entonces, para grandes escalas, seguramente
tiene mucho sentido comenzar a usar directamente el hidrógeno para el transporte. En la escala en la que les mostraba hoy de composición del hidrógeno, gasolina, metanol y combustibles sintéticos, vale la pena destacar que si yo el hidrógeno lo estoy produciendo acá localmente, capaz que para usarlo en un auto o en un camión, está muy bueno. Ahora, si yo el hidrógeno ese lo tengo que llevar, exportar o llevarlo lejos, bueno, dentro del país lo podría llevar por gasoducto, pero si lo tengo que exportar, preciso un carrier que es o transformarlo con metanol o transformarlo con combustibles sintéticos para poder extraerlo, llevarlo a otros lugares. Entonces, dependiendo del lugar, tiene sentido usar un camión que funcione con hidrógeno o un camión que funcione con un combustible sintético. Ahora, una cosa que, pensando en Uruguay, a mí me gusta poner esta frase. Esta segunda transición, que es sustituir los combustibles fósiles por derivados del hidrógeno, pasa a ser, de ser una actividad minera de extracción, a ser una actividad prácticamente agropecuaria, porque uno puede decir que puede plantar molinos o plantar paneles solares como quien planta soja o cría ganado en el medio del campo. O sea, la cantidad de energía renovable que se puede usar en un territorio depende del tamaño de ese territorio. Entonces, aquellos países que tienen baja densidad de población, como es el caso de Uruguay, que son muy buenos para producción agropecuaria, también serían buenos para producción de hidrógeno verde. Se produce energía renovable en esos molinos o en esos paneles solares, se produce hidrógeno y ese hidrógeno se traslada a una cadena mediante gasoductos a centros de procesamiento para producir derivados. Y es algo parecido a los procesos agropecuarios, ¿no? Uno cría la vaca, después la lleva al frigorífico, la va transformando. Es una cadena de valor bastante similar. Y así como Uruguay hoy produce alimentos para varias veces su población, en un futuro podría producir combustibles libres de CO2 atmosférico para varias veces sus necesidades. Entonces, podría ser que Uruguay se transformara en un país exportador de combustibles limpios. Y eso es lo que están intentando hacer las plantas como HIF y Enertrac, producir combustibles libres de CO2, de emisiones libres de CO2 fósiles, o sea que el CO2 que tenga metido, el carbón que tenga sea fósil, no sea fósil, y que sea un combustible limpio. Lo van a vender, tienen que conseguir el off-taker, sin lugar a dudas, quién lo va a comprar, pero bueno, tiene que ser alguien que esté dispuesto a decir, bueno, tengo el problema del cambio climático, el problema ético, y voy a usar combustibles limpios. Las compañías de aviación ya lo están haciendo, están evitando, hay puesto normas que dicen que se tiene que limitar el uso de combustibles fósiles de tal manera en un futuro inmediato. Las compañías navieras también. El metanol o el amoníaco es un combustible que se puede usar directamente en los motores de barcos sin ningún problema y también están yendo hacia eso. Pero atrás hay un problema económico, hay que estar dispuesto a ese problema de ética. Bueno, como decía hoy, es como que esta segunda transición, los mercados eléctricos y de combustibles se están unificando. A ver, en el caso de Uruguay, que Uruguay hoy es importador neto de combustibles fósiles porque no tiene petróleo. Más o menos se importan 2,5 millones de toneladas por año. Esto sería, si lo convertimos en equivalente térmico de hidrógeno, serían 900.000 toneladas de hidrógeno que había que producir por año si quisiéramos sustituir todo ese combustible. Y si fuera por metanol, 5 millones más del doble, ¿no? 5.400.000 de metanol. Esto en términos energéticos equivale a unos 30.000 gigavatios hora por año. O sea, recordemos que Uruguay tiene más o menos un consumo en el sistema eléctrico de 12.000 gigavatios hora por año. Casi triplicar la cantidad
de energía eléctrica que se utiliza en el país para sustituir el petróleo. Si lo fuera solo con molinos o con fotovoltaico, había que multiplicar por 6, porque hoy la eólica y la solar es más o menos la mitad del sistema eléctrico. O sea, habría que instalar 8.000 megavatios de molinos eólicos o 16.000 megavatios de paneles fotovoltaicos o una combinación de ambas tecnologías. Esto para sustituir el petróleo que consume Uruguay. Más allá del precio que eso tenga, ¿no? Olvidémonos del precio. Otra cosa que es interesante ver, cuando uno dice, ahora en lugar de haber un mercado separado eléctrico y un mercado separado de combustibles, si están juntos hay sinergias entre ellos. Almacenar energía con hidrógeno es 10 veces más barato que hacerlo con una batería eléctrica. Eso es así. Uno mira un tanque de hidrógeno, puede guardar la misma energía que una batería, pero económicamente es 10 veces más barato. Transportar la energía en forma de hidrógeno a través de un ducto es también hasta 10 veces más barato que transportarla por una línea de alta tensión. Eso es así. Pero si uno se pone a pensar, Argentina tiene gas en la Patagonia y no se le ocurre quemar el gas en una turbina en la Patagonia y llevar un cable eléctrico hasta Buenos Aires. Lleva el gasoducto a Buenos Aires y lo quema ahí, porque es más barato eso. Lo mismo con Rusia y Europa. No es que Rusia, que tiene el gas, produce la electricidad en Rusia y la lleva a Europa. No, lleva el gasoducto a Europa. Entonces, ahí hay una buena sinergia. Entonces, uno podría pensar en un futuro lejano, obviamente, que puede haber plantas de generación para producir hidrógeno al pie de molinos o de parques solares y se transporta mediante gas a las ciudades donde se consume, mediante gas en forma de hidrógeno, y ahí se produce la electricidad. O sea, pero es un cambio grande, pero que podría ocurrir. O sea, el H2 verde se produce mediante energía renovable no convencional con plantas de generación conectadas y dedicadas a electrolizadores que se ubican al pie de las plantas, y el hidrógeno se transporta en ductos dedicados a lugares de almacenamiento y se interconecta con el sistema eléctrico tradicional a través de plantas de generación o celdas de combustible alimentadas por H2 verde, etc. Bien. ¿Hay lugar para tanta eólica en Uruguay? ¿O tanta solar? Bueno, vamos a hablar de lo que se produce, lo que se utiliza de petróleo. Bueno, un aerogenerador moderno de 5 o 6 megavatios abarca más o menos 20 hectáreas por megavatio. O sea, 160.000 hectáreas para obtener toda esa energía, esos 8.000 megavatios eólicos, lo cual no es nada del otro mundo, ¿no? Es un poco más de lo que tenemos hoy, pero tampoco es... Y las centrales fotovoltaicas ocupan 2 hectáreas por megavatio. Esto es del orden, hoy decíamos 16.000 fotovoltaicas o una combinación, bueno, 32.000 hectáreas. Tampoco es un número muy grande para Uruguay. O sea que esto fácilmente se podría duplicar y en lugar de importar tanto petróleo como importamos hoy, exportar el equivalente térmico en hidrógeno. O sea que es posible que Uruguay se convierta en productor de combustibles verdes por las cantidades. Hay que ver quién lo compra. Uruguay tiene 18 millones de hectáreas, estaríamos usando el 1% de la superficie. El problema del agua, se habla mucho del agua. ¿Hay de agua en Uruguay? Bueno, ¿cuánta agua se precisa para producir hidrógeno en un electrolizador? En la teoría, 1 kilogramo de hidrógeno implica 9 kilogramos de agua. En la práctica se precisan 11 porque el agua hay que purificarla, entonces hay un rechazo que hay que llevarlo. O sea, si fuera agua de mar sería bastante más, 15 o 20. Las 900.000 toneladas de H2 verde que equivalen al petróleo importado por Uruguay serían 10 millones de metros cúbicos de agua por año o 300 litros por segundo. Si lo comparamos con el arroz, que es el gran consumidor de agua en Uruguay,
y lo comparamos en agua de embalses superficiales, una hectárea de arroz consume 13.000 metros cúbicos por año, porque la fabricación de este hidrógeno para sustituir al petróleo equivale a 800 hectáreas de arroz. O sea, no es nada. Y si fuera agua subterránea, las termas del Arapey tienen más o menos 300 litros por segundo que salen, pasan por la piscina y se tiran. Así que no pasa nada. Y una turbina de Salto Grande, una turbina tiene 14, deja pasar 600.000 litros por segundo. 600 metros cúbicos por segundo. O sea que el agua tampoco es un problema en Uruguay. Eso hay un cuco muy grande con eso, se dice, no, con el hidrógeno se están llevando el agua para el exterior. No, no va a ser así. ¿Hay CO2 biogénico? Sí, hay CO2. Hoy las pasteras, UPM, Monte del Plata, están tirando CO2 biogénico que salió de los árboles que se plantaron hace poco, o sea que es neutro, lo están tirando a la atmósfera. Si uno lo extrae de ahí, puede sacar, solo con las pasteras que hay ahora, el equivalente a lo necesario para hacer 3,5 millones de toneladas de metanol. Y bueno, y podemos quemar más madera para dedicarla a eso, así que tampoco es un problema. Y ojo que el CO2 que largan las pasteras hoy se tira, porque ya la celulosa se les trajo a la madera. O sea que no hay problema. Bueno, esto es una repetición de hoy. A mí me gusta poner énfasis en esto. Pase a ser una actividad agropecuaria. La energía renovable es una actividad agropecuaria. Producir hidrógeno verde es una actividad agropecuaria. Con energía solar, fotovoltaica y energía eólica pasamos a H2 verde. Con H2 verde y nitrógeno obtenido mediante el proceso Haber-Bosch, que es el proceso que se utiliza para hacer los fertilizantes, se produce amoníaco. Con biomasa neutra en cuanto al medio ambiente, se obtiene CO2 neutro biogénico. Luego se obtiene el metanol verde y el metanol verde se puede convertir en refinerías en hidrocarburos. Todos estos son procesos químicos que son muy conocidos, tienen más de 100 años de producción industrial. Y el metanol directamente puede utilizarse para combustibles de embarco o ser la base para combustibles de aviación o gasolina. ¿Es competitivo? Bueno, si uno hace una planta de hidrógeno verde en Uruguay, más o menos con lo que cuesta instalar un molino y lo que cuesta instalar los paneles solares y tener una combinación, más o menos, y tiene lo puede, se dice, utilizar durante 20 años, tiene un valor nivelado del orden de 4 kilogramos por kilogramo, $4 por kilogramo de hidrógeno. Es 3 veces el poder del gasoil. Y si el rendimiento de un motor es superior en un 50% al de una celda de combustible superior a un 50% de un motor térmico, sería equivalente a un costo de gasoil de $1 por kilogramo. Ojo que acá no hay ningún impuesto puesto, ¿no? Hoy pero obviamente no está tan lejos de ser competitivo. El mercado eléctrico europeo cobra tasas por la emisión de CO2, que es una forma de ir diciendo, bueno, no utilices más combustibles fósiles. Entonces, es una cosa que a medida que se tome conciencia y se empiecen a poner esas tasas para evitar el consumo de combustibles fósiles, puede empezar a ser competitivo. Otra forma del agua que mencionaba hoy, que no lo había dicho, se me había quedado. Hoy Uruguay utiliza mucha agua para las actividades agropecuarias. Todo el consumo, toda la producción de hidrógeno verde para sustituir el petróleo que se importa es inferior al 2% de lo que hoy se utiliza en la agricultura y ganadería. O sea que es menos del 2%. Bueno, y les voy a hablar finalmente
un poquito del proyecto Kairos, que es el proyecto que hoy mencionaron, que es un proyecto que diseñó Ventus para mostrar la viabilidad del transporte con carga pesada. Se trata de un proyecto integral. Este proyecto no sale a vender hidrógeno porque vender hidrógeno sería muy difícil. Lo que hace es un proyecto que vende flete de transporte pesado en camiones que utilizan hidrógeno, o sea, fletes que son libres de CO2. Este consiste en una planta solar de 4,2 megavatios, conectada a un hidrolizador de 2 megavatios y conectada también a la red eléctrica uruguaya para estabilizarla, y sigue siendo verde porque la red uruguaya es muy limpia y además tiene mucha más eólica que fotovoltaica, entonces la transición o el neteo es muy favorable. Este hidrolizador en esta planta chica solo funciona 7 horas al día, que son las horas donde el peaje eléctrico es más barato. La planta solar vuelca a la red y el hidrolizador toma de la red. Cuando toma de la red tiene que pagar peaje, entonces funciona solo en los momentos en que el peaje es barato. Y va a producir hidrógeno para 6 u 8 camiones, según la utilización que se le dé, para hacer del orden de 700 kilómetros por día. Este proyecto no es económicamente rentable. Primero, porque el hidrógeno sale más caro que el gasoil, y segundo, porque los camiones también son más caros. Sin embargo, queríamos demostrar la viabilidad de este proyecto, entonces buscamos un socio que manejara camiones, que fue el caso de Freightlog. Buscamos cuáles eran los mejores camiones que se vendían en este momento en el mundo, que estaban más desarrollados, y eran los Hyundai. Entonces fuimos a Fidocar. Un momento. Esto fue hace 3 años. Bueno, con razón. Los camiones ya están acá, ya llegaron. Vinieron sin rebaja, salieron $700.000 cada uno. Se buscó un off-taker que dijera, bueno, ¿quién va a comprar estos fletes? Y fuimos a hablar con UPM y con Monte Plata. UPM estaba muy ocupado con la segunda planta, entonces no quiso entrar. Sí entró Monte del Plata, hicimos un contrato a 10 años de flete. Y después salimos a buscar un inversor que tuviera plata para hacer el proyecto, porque nosotros no teníamos. Y además ese inversor tenía que tener COMAP para descontar, IRAE para descontar. Entonces fuimos a varias industrias y la que encontramos fue a Banco Santander, que tiene que pagar COMAP a través de Creditel. Entonces es un proyecto que Santander primero dijo, ¿para qué quiero yo un proyecto de hidrógeno verde? Pero llegó a Ana Botín en España y se entusiasmó. Entonces llamó a la empresa Fischner para que hiciera un estudio de si el proyecto lo veía viable. Aprobó el proyecto. Entonces ellos compran el proyecto de Santander, contratan a Ventus la construcción y contratan a Kairos la operación durante 10 años. O sea que los ingresos que va a tener Kairos es los ingresos de la venta de fletes, los ingresos que va a tener Santander como inversor es el arrendamiento que le va a pagar Kairos a Santander durante 10 años para operar las unidades, y además va a tener el descuento de COMAP que va a poder hacer en esos 10 años. Entonces esos números cierran y bueno, está en plena construcción en este momento. Los camiones ya están los camiones Hyundai ya están en Uruguay. Son de Fidocar, no son de Oliva. Es concesionario. Esta es la planta solar
Esta está ubicada cerca de Fraiventos, frente a la radial que sale para cruzar el puente. Al lado de Freilog, hay una planta ahí de Freilog. El electrolizador, que de 2 megavatios, viene contenerizado en un container. Y la planta de la hidrolinera, la que lleva el hidrógeno a presión para el camión. El camión lleva la presión a 700 bar. Y el camión, si uno lo ve por fuera, es prácticamente un tractor común y corriente, solo que tiene los tanques de combustible de hidrógeno a 700 bar ubicados ahí. Es un camión que tiene, la única modificación que le hizo Hyundai es que el camión este era de 4x2, o sea, tenía los 2 ejes traseros eran propulsados y lo cambió a uno solo para que pudiera maniobrar dentro de los montes. Como acá no hay grandes pendientes, con un eje solo tractor funciona. Y esperemos que para fin de año esté operando. Ahora, esta es una prueba de concepto, es demostrar que esto sirve. Esto requiere beneficios fiscales. Si uno hace las cuentas va a ver que con 200 camiones o 250 camiones, esto ya no compite perfectamente con el gasoil. Pero ¿quién se va a largar a poner 250 camiones a hidrógeno si no lo ve funcionar antes? Pero si las plantas como la de Enertrac o la de HIF tienen éxito y producen hidrógeno para producir combustibles sintéticos derivados, quiere decir que en Uruguay va a haber materia prima de hidrógeno disponible a un precio muy razonable. Y eso sí se puede usar en camiones. Entonces uno podría cambiar la flota de transporte pesado de Uruguay por transportes a hidrógeno. Este proyecto lo estamos replicando ahora en Paraguay. Paraguay, la ventaja es que la energía eléctrica es mucho más barata que acá. Entonces de rendimiento de entrada da muy bien económicamente. Y no precisa prácticamente ningún beneficio fiscal más que algo con el IVA. Y para Paraguay le viene muy bien porque Paraguay importa la gasolina y el gasoil, así que esto sería transformar la electricidad que tiene sus represas en combustible de transporte. Y bueno, esa era toda la presentación. No sé si tienen alguna duda. A ver, gracias Oscar, primero que nada por la presentación. Y antes de seguir con las preguntas, tenemos algunos autos que están bloqueando la salida y algunos socios necesitan retirarse. SDE 7077. A la izquierda. Ahí va. No lo veo. Para. SCK 5536. Ah, ese es el que quiere salir, perfecto. El profe, y ahí el blanquito ese. Y SAJ 8803. Sí, están en el portón mismo de entrada. Bueno, ahora sí. Ronda de preguntas. No sé si alguna quiere hacer alguna pregunta. No una exposición, preguntas. Parece que fuiste bastante... ¿Sí? Dale. ¿Qué tal? Gracias, ingeniero, por la presentación, estuvo muy bien. Yo lo que le preguntaría es, ¿qué ventaja competitiva tiene Uruguay para que un inversor del exterior venga a instalar una planta de hidrógeno verde, comparado con países como Chile o lo que fuera? Porque nunca lo entendí muy bien. Uruguay mismo, claro. Bueno, a ver, primero, como los temas agropecuarios, ¿no? La cantidad de territorio disponible por habitante es muy importante para... O sea, somos competitivos con Europa, no tanto de repente con España, pero igual España tiene 50 millones de habitantes en un territorio que es 3 veces Uruguay, por lo tanto no tiene tanto territorio disponible.
Ahora, entonces esa es una ventaja. Por eso Uruguay es agropecuario, ¿no? Porque tiene mucho territorio. No tenemos el mejor sol del mundo. El sol del norte de Chile es muy bueno, es casi 50% mejor que el nuestro. Y no tenemos el mejor viento del mundo. El del viento del sur de Chile también es 50% mejor que el nuestro. Pero la combinación de sol y viento, todos juntos, es mucho mejor la nuestra que la de Chile. La otra ventaja es la estabilidad política. Esa no hay ninguna duda. Y el riesgo país. La COMAP, pero la COMAP es para pequeños incrementos. Después, cuando empieza a hacer unas cosas más grandes, se diluye. Pero la ventaja es esa. Yo estuve en la planta de Aru-Oni allá en Punta Arenas, pero está lejos de todo también. Y, a ver, Uruguay tiene CO2 biogénico de las papeleras o de las pasteras o de Alur, que se puede rescatar. La planta de Aru-Oni llevaba el CO2 biogénico de una cervecería de Córdoba, o sea que hace 2.000 kilómetros hasta el sur para llevarlo. Es una prueba piloto también. Esas son las ventajas. Pero no vamos a hacer, digamos, la Arabia Saudita de hidrógeno verde del mundo, ¿no? Como tampoco somos el rey de la carne del mundo. Una pequeña porción de eso la podemos... Alcanza a que podamos exportar un poco más de lo que consumimos nosotros para que ya sea buen negocio. ¿Alguien más? Muchas gracias, ingeniero. Muy buena la posición. Hay una versión de que un producto secundario de todo el proceso podría ser la fabricación de urea. Yo no sé, ¿dónde es que entra eso? Porque realmente la urea hoy en día es un problema brutal en Uruguay, que pasó de $400 por tonelada a 1.000 en los últimos meses. Así que sería muy bueno para el Uruguay poder tenerlo. Uno de los primeros lugares donde fuimos a hablar fue con Isusa, porque la urea se hace con amoníaco y el amoníaco incluso es bastante bueno porque si uno duplica el precio del hidrógeno, en lugar de hidrógeno gris utiliza hidrógeno verde y lo duplica, la urea aumenta un 20%, o sea que es mucho más competitiva. El problema es un problema de escala. Acá Isusa no produce urea, sino que la importa. Paraguay sí está haciendo... Yo no dije... Cairós es una cosa a mencionar. Cairós lo hace Santander como dueño, pero Santander actúa como inversor. La primera vez que hace un negocio fuera de un banco, ¿no? Ha hecho inversiones en edificios, pero no una inversión afuera de su negocio. Entonces, Santander se financió con el Banco Mundial. Fue y le llevó el proyecto del Banco Mundial, el Banco Mundial vino, lo estudió y lo financió. Y ahí nos enteramos que era la primera vez que el Banco Mundial financiaba un proyecto de hidrógeno verde en el mundo. Bueno, el mes pasado financió un proyecto de hidrógeno verde para urea en Paraguay, mucho más grande que este. Pero Paraguay sí está mirando lo de la urea. Acá no encontramos todavía. Pero obviamente hoy la urea se fabrica mayormente en Ucrania, ¿no? Ucrania y Rusia.